Jaime, de apellido Cama y de apellido materno Villafranca. Soy originario de una ciudad española que hoy tiene controversia con España, que es Barcelona, y durante 6 años pude vivir en esa ciudad. A los 6 años fuimos emigrados a Francia, donde durante 3 años estuvimos dando vueltas por diferentes campos de concentración, que no eran como los nazis, ¿no? Simplemente eran depósitos de personas. Y finalmente, gracias a un hombre que yo creo que México no había hecho el reconocimiento, empiezan a hacerlo ahora, que era don Gilberto Bosques. Mi padre consiguió hablar con él y obtuvimos la visa para venir a México en el año 42. Yo llego más o menos en mayo del 42 a la ciudad de Veracruz y de Veracruz a la Ciudad de México, y ahí empieza lo que podríamos llamar un renacimiento. Uno nace donde puede nacer y uno se forma donde se forma, ¿sí? Entonces, yo, independientemente de que pueda tener derecho a la nacionalidad española, yo me considero mexicano, y en unos momentos a lo mejor más mexicano que algunos mexicanos, porque yo escogí serlo. La restauración fue un momento que me abrió una puerta donde no estaba muy seguro. Me conformo como tal cuando la Embajada de Francia, a través de la encargada de becas para medicina, hay un médico que no quiere la beca, me la ofrecen a mí. Voy y me presento al Museo del Louvre y digo que vengo de México a estudiar restauración aquí. Lo primero que me dicen es: no tenemos escuela de restauración. Yo insisto, me mandan a unos laboratorios científicos que tiene el Louvre, los laboratorios Manini. Me inconformo con el laboratorio y me voy a ver al encargado de la restauración. Ante mi insistencia, me pregunta si yo podría asistir con una gente que trabaja para el museo, y me adscribe al rentelador del taller. El rentelador del taller es un hombre que viene de vieja tradición de restauración, porque su suegro era restaurador, él era empleado de su suegro, él era del taller, y el museo lo toma exclusivamente para los rentelados. Esto es el refuerzo de una tela con otra tela. Y allí empiezo a platicar con él, en mi medio francés todavía, y paso de ser su asistente, de llevarle las cosas, a ser su ayudante, ¿no? Y es cuando empiezo yo a internalizarme ya de cara a sí ser restaurador. Entonces mi beca, que era inicialmente de 6 meses, se extiende a 10, y Jean Bazin me propone que si no sería yo capaz de hacer la restauración cromática de un cuadro que está en las bodegas, ¿no? El no siempre lo tenemos a la mano. Me dan el cuadro y me dice que me lo van a pagar uno de los restauradores que lo tenía contratado, pero que no tiene tiempo. Hago la restauración, queda sumamente convencido de mi capacidad, y me dan un dinero que me permite irme 21 días a Grecia en un recorrido para estudiantes. Magnífico, regreso de Grecia y me propone que me ponga a concursar para ser restaurador de museos franceses. Bueno, con mi ortografía francesa hago el primer examen, lo apruebo y soy llamado al segundo examen, ya el definitivo. Ese examen dura un mes. Durante ese mes se presenta uno frente a las autoridades del examen, en un salón lleno de gente, una mesa con un tapete verde y 3 cuadros. Se me pregunta qué haría, yo doy mis respuestas y paso a la siguiente fase. Y así voy terminando hasta el final. Cuando termino el final, yo, era invierno, abrigo, llego otra vez al taller,
porque yo no había dejado de existir, y Bazin me dice, a pesar de su prueba de copia, usted quedó en primer lugar. A los franceses no les sentó muy bien que el primer lugar fuera un mexicano y el segundo un alemán, pero bueno, esto me da un nombramiento de restaurador para los museos de Francia clasificados y controlados durante 5 años por decreto ministerial. Bien, yo ya entonces me siento restaurador, ¿sí? Me proponen que me quede en Francia. Yo hago un análisis de cuál había sido mi pasado en Francia durante el periodo previo a la llegada a México, y me doy la cuenta de que podría ser un trabajo, pero que no pasaría de perico perro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Francia en aquellos tiempos consideraba que el extranjero era solamente bueno para tener trabajos de albañil, de trabajos muy bajos de consideración. Entonces, mi familia está en México, mis inicios han estado ya aceptados por el instituto y me regreso. Y es a partir de entonces que empiezo a tomar un papel más definitivo en lo que sería el Departamento de Restauración. Y me quedo en Churubusco, y a partir de 68 que yo regreso a México, y aquí estamos todavía dando lata. La carrera de restaurador tiene tantos créditos como la de historiador, como la de arqueólogo, como la de antropólogo. O sea, desde el punto de vista académico, tenemos tanto acervo como tienen esas otras profesiones. A medida que he avanzado en el tiempo, hubo una reunión que para mí fue definitiva. En 76 se promulga la Carta de México en defensa del patrimonio cultural. Hasta ese momento teníamos muy claro que la restauración era sobre obras de arte, porque la teoría de la restauración se refiere a obras de arte, porque la identidad de los que la generan se da en el 19 y se hereda en los principios del 20. Son filósofos, son estéticos, son estetas, son gente que académicamente tiene un bagaje que solamente considera la obra de arte. Bien, en ese momento se produce la reunión esta, que es una reunión de antropólogos, junto con restauradores, junto con algún arquitecto, que nos abre, o me abre a mí, un mundo que, si bien lo considerábamos que existía, no lo teníamos aprendido como el elemento que forma parte del patrimonio cultural. No son solo las obras de arte, es la producción de la creatividad humana la que es el patrimonio cultural. Entonces, desde ese momento, si nosotros nos aplicamos a la conservación de los productos de la producción y de la creatividad humana, somos partes de una antropología. Estamos dentro del Instituto de Antropología. He recibido muchas críticas. Digo que la restauración es una de las ciencias de la antropología que nos permite actuar directamente sobre la obra de arte y el patrimonio cultural. Entonces, de ahí se deriva una serie de textos que yo he manejado, de los cuales no está muy de acuerdo la profesión, porque dicen que no somos una ciencia. Bueno, cuando yo digo que somos ciencias, me comparo con la medicina. Los médicos no son científicos, ¿sí? Son ejecutores de las líneas de una ciencia. Nosotros también. Para ello nos apoyamos en la arqueología, en la botánica, en la química, en la física. Estamos apoyándonos en nuestras ciencias duras para poder conservar el intangible
que un señor, sobre todo en las obras de arte, imprimió en su obra para que nosotros la heredáramos. Es el mensaje de un señor en el pasado que nos la transmite al futuro. Entonces, bajo este criterio, para mí, la producción del ser humano es invaluable. Es la forma que el ser humano tiene de reconocer que como especie va a morir y que va a dejar un legado para que sepan de él. Sea artesano, sea artista, sea actor, sea músico, la producción del ser humano es para que nosotros la heredemos, la conservemos y la transmitamos como generación. Ese es mi punto de vista de lo que significa para mí estar en la conservación del patrimonio cultural. ¿Qué hace el restaurador frente a eso? Lo tiene que entender. Tiene que aceptar que no solamente va a trabajar obras de arte, que va a tener que trabajar o que va a tener que opinar, conservar ese patrimonio que nos pertenece también, aunque no lo hayamos producido nosotros. Que la restauración es la demostración de que lo muerto puede estar vivo. O sea, el restaurador también tiene esa obligación de revivir lo que estaba obsoleto o olvidado. Nosotros lo hemos hecho como seres humanos siempre con nuestros muertos. No hay familia que no recuerde a sus muertos. ¿Por qué? Porque en esa capacidad de revivir lo que está ya prácticamente dado de baja, nosotros podemos colocar al día. La arqueología está haciendo eso. Algo ignoto, aparentemente muerto y desconocido, lo saca de la tierra y lo pone a nuestro servicio. Esta es una forma también de concebir que la restauración pone en actividad, pone en eficiencia la obra del pasado. El restaurador no debe ser un artista, debe ser un creador de temas, debe ser creativo en las soluciones que debe aplicar. La restauración también es iniciar el proceso en un objeto, una obra, implica un acto de iniciar la ignorancia de qué pasa dentro de ese objeto. Lo va entendiendo a medida que va sobre él. Entonces, a medida que se le presentan los problemas que tiene en sí la obra, él debe ser creativo para los procesos a que va a aplicarle a la obra. No a crear en la obra otra obra. Debe ser respetuoso del pasado y debe ser creativo para la conservación de ese objeto, obra o edificio. ¿De acuerdo? O sea, el respeto a ese pasado me parece importantísimo en el restaurador. Tienen que ser gente muy paciente. La restauración implica una enorme paciencia en el proceso de intervención, siempre y cuando apliquemos una dialéctica de intervención que implique hacer cosas sobre la obra. Entonces, si por ejemplo yo me pongo como tema, después de ciertos procesos, iniciar el proceso de reintegración, yo me puedo pasar en cierta obra horas en silencio. ¿Por qué? Porque yo digo a los estudiantes que debemos establecer un diálogo con la obra. Y le pregunto qué quiere, qué necesita. Y en ese diálogo la obra me responde. Me da a entender que necesita una intervención en esta parte con determinados tonos. Si yo no hago caso a eso, pongo otros tonos y inmediatamente la misma obra me dice no. Tengo que borrar, tengo que eliminar, tengo que hacer mis intervenciones reversibles o retratables, ¿de acuerdo? Tengo que poder deshacer lo que hice para volverlo a hacer bien. Esto es una parte importantísima de este acto de comunicación silente con la obra. Y digo silente como lo digo como el fiel que frente a su retablo
le pide a la deidad que lo ayude. Y la deidad, a través de la vida, le resuelve el problema o no se lo resuelve. Pero lo hace con un inmenso respeto. Y yo digo que debemos respetar ese producto porque es producto de la creatividad humana, ser que sabe que va a morir. Bueno, yo nunca pensé ser docente. Hablar en público a mí me costaba un trabajo enorme. Pero hay momentos en que uno tiene que hacer de tripas corazón. Cuando yo entré a la sala de examen que me promovía me podía promover como restaurador francés, yo no alcanzaba a hablar. Verme ante una fila de 15 o 20 señores sobre un tapete verde, con 3 caballetes enfrente para que yo opinara sobre una producción de la cual yo no era conocedor, más que intuitivamente. Bueno, de alguna manera empecé. Y agradezco la paciencia de los primeros días a aquel grupo, porque bueno, pues yo tenía un mare magnum en la cabeza para poder explicar cuál era mi experiencia, ¿no? Todavía no existía la ENCRIM. Existía el centro de Paul Koremans. La ENCRIM empieza a funcionar como tal sí existía como escuela, no estaba declarada, existía ya como proceso escolar para mexicanos, ¿de acuerdo? Es en el 68, ¿sí? En el 68 yo empiezo a dar las primeras clases. La currícula era muy simple, ¿no? Eran 4 materias, 5, se repetían progresivamente, ¿no? Y bueno, poco a poco voy introduciéndome en el proceso de preparar la clase, de tener materiales, de tener fotografía, lo que sea, para ilustrar cómo va la clase. A lo mejor no soy un buen maestro. Yo creo que no lo soy. Soy un expositor. ¿Sí? Expongo lo que yo sé. Expongo lo que necesito en ese momento exponer para ese tema en particular. A lo mejor no soy, desde el punto de vista de los científicos de la docencia, lo mejor del mundo. Bueno, yo cuando estoy dando mi clase me he perdido el resto del planeta. ¿Sí? Debo concentrarme en exponer eso correctamente. Creo que lo importante es que yo logre que el estudiante entienda qué es el oficio que está asumiendo. Hasta ahí llega mi capacidad de docencia. Después de un cierto tiempo, mi acción tiene una dimensión diferente. Se me encarga la conducción de la escuela. Entregamos buenos resultados. Después la escuela entra en otros procesos, en otras dinámicas. Y tampoco no tiene sentido hacer ninguna crítica en ese sentido. Hoy la escuela tiene otra dimensión, tiene otro edificio. Ya no estamos metidos en Churubusco amontonados. Tenemos ya espacios que creo que pocas escuelas en el mundo tienen, por decir que ninguna, ¿no? Tenemos un programa académico que, a pesar de que no es el más idóneo para mí, funciona, trabaja, da resultados también, ¿no? Bien, me dicen en una placa que por ahí dice soy fundador de la escuela. Soy de los profesores que fundaron la escuela. La fundación de esta escuela es de Manuel del Castillo Negrete, que nos acogió a todos, nos dio trabajo. A veces lo hemos superado, ¿sí? Pero inicialmente el que fundó esto es Manuel del Castillo Negrete. Tanto el profesor Montero como yo fuimos seguidores y llevamos la carga a cuesta el tiempo que nos
dejaron llevar. Durante parte de mi pasado, yo había ido varias veces a Tetela del Volcán. Una vez a llevar un registro de las obras que se encontraban en Tetela, otra vez como parte de un paseo, y otra vez me invitan a que la coordinación junto con la Dirección de Sitios y Monumentos quieren hacer algo en Tetela del Volcán. Entonces conforma un grupo y vamos a Tetela del Volcán, porque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad junto con los otros 14 conventos del siglo XVI. Se contrata a una gente que había sido medio alumna de la escuela, hace un trabajo de limpieza, más o menos, deja aquello mejor visible, porque la primera vez que yo llegué a Tetela, aquello era la bodega de materiales del instituto, de la Dirección de Sitios y Monumentos, de la alcaldía, que yo era un basurero casi, ¿no? Y entonces tomo como línea la teoría de Brandi de devolverle la eficiencia a esa pintura, tomo parte de lo que dice Philippot y los Mora en su libro de pintura mural y determino que, junto con, a partir de ellos, que la reintegración de color es parte de la superficie pictórica. Entonces, ¿qué hacemos? Resanamos todos los faltantes y aplicamos el concepto de intervenir de manera que a cierta distancia sea perceptible la intervención a base de unas líneas verticales que llamamos rigatino o trateggio. Resulta que en ese momento el director del instituto es Cedillo. Y un día me llaman a cita en un restaurante y me dice: Jaime, necesito su ayuda. Mía. Perdón. Sí. ¿De qué se trata? Bien, tenemos un problema en Teotihuacán y es que vamos a generar el Museo de la Pintura Mural Teotihuacana en Desprendida, que está dando vueltas por todo Teotihuacán, en los museos, y lo vamos a hacer el Museo de la Pintura Mural en Teotihuacán. Pero las obras que están para la exposición tienen muchos daños, son incoherentes al público, y yo quisiera que con lo que tú estás haciendo en Tetela hiciéramos un ejercicio de restauración cromática en esos murales. Hablo con el equipo, son 5, decidimos que los sábados y domingos ese equipo va a ir por 500 pesos al día a Teotihuacán. Van los 5 y hacen un trabajo maravilloso. Cedillo en el discurso inaugural menciona el trabajo del equipo de Jaime Cámara, y ahí va ese museo. Mi pasión sería ser lo que soy, ¿sí? O sea, no pretendo ser más ni menos de lo que soy. Mi pasión ha sido siempre buscar llegar a poner la cabeza en la almohada y preguntarme si lo hice bien este día o lo hice mal. Y si lo hice mal, ¿cómo puedo corregir? Entonces a mí no me cuesta ningún trabajo llegar y pedirle disculpas a alguien a quien pude ofender. Mi pasión es vivir. Los proyectos de vida no sé cuáles vayan a ser. Como le dije hace un momento, en el día en septiembre cumplo 82 años. Estoy viendo que los que tienen 83 se están yendo. Entonces no sé cuánto me dé la tarjeta de débito que tengo en la vida. No sé cuánto me tenga depositada. Entonces no puedo hacer programas a largo plazo porque no tengo el plazo. Si lo tengo no lo sé. Creo que con 82 estoy más o menos todavía transitable.
Pero vienen los problemas de salud que el mundo no tiene contemplado cómo llegan o cómo se van. Hasta ahí llegó. Tengo un texto que estoy realizando sobre Rentelados, al cual le estoy tratando de colocar, según mi leal saber y entender, las imágenes, y luego la computadora dice que las pone donde le quiere ella ponerlas, ¿no? Llegará el momento en que con alguien que sí sepa de eso, las pongamos en su lugar, como me dicen por ahí, un ojalateador de textos, que le den una revisada y no diga burradas. Y ese sería, hasta ahora, mi plan a futuro. Seguir, si puedo, dentro de la escuela, dando los textos que yo debo dar. Y si no, pues tratar de sobrellevar el paso del tiempo, que corre a una velocidad que está fuera de lo que las estrellas se mueven. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.